traemos a don Daniel Torregrosa y a esta playa de libros que tiene ya publicados. Que tengo una pregunta para el olor de las almendras amargas que te haré al final, que no es la presentación que viene al uso, pero bueno. Claro, ¿es la pregunta que sale en el libro? Es la pregunta que sale en el libro, de la página 202. Y lo acompaña Antonio Garber para presentarlo, que Antonio Garber tiene un libro que se llama Uni, es un libro que se ha llevado un premio Tristana de ciencia ficción, pero en este caso viene de presentador, así que venimos a hablar de historia de la ciencia y la tecnología, así que le dejo con ellos. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí esto es un honor muy grande, ¿no? Porque una persona como Daniel Torregrosa requiere una presentación previa antes de hablar de su libro, ¿no? Entonces, estamos ante el libro de Historia de la Ciencia y Tecnología y yo había intentado un experimento, ¿no? Porque por una parte yo conozco a Daniel porque, bueno, publicamos en la misma editorial y una de mis primeras anécdotas con él fue, tras leerse mi novela, que me corrigió. Me hizo una corrección. ¿Quieres entrar? Sí, yo creo que no necesito... En privado. En privado, por supuesto. No te puse en Twitter... No, por supuesto, y explicaré. Eso hay que decirlo. Y esa corrección, además, tenía mucho sentido, porque era una corrección que solo una persona experta en química, lo cual a mí al mismo tiempo me da un poco de vergüenza, porque yo soy ingeniero químico. Que no te da vergüenza ninguna, que yo, como sabes que mi hija está en ingeniería química, soy fontanero para mí. Eso me lo han dicho mucho. Gracias por venir lo primero. Esto va a ser así, que sepáis que va a ser así. Gracias por venir. Bueno, el tema es que Daniel me dijo que el freón solo era explosivo a alta temperatura. Y yo tenía una escena, sin hacer mucho spoiler en el clima, en la que había una explosión por el freón. Entonces, esto es para ponernos un poco en contexto, ¿no? Porque por una parte, para mí, Daniel, lo poco que lo conozco, me parece un friki como yo. En el sentido de que nos gusta el mismo tipo de ciencia ficción, nos gusta el mismo tipo de libros, ¿no? Y eso es de agradecer. Pero por otra parte, tener una... ¿Te puedo llamar amigo? Sí, ¿No? lo somos. Tener un amigo... Pesa lo del freón. Pesa lo del freón. Exacto, tener un amigo que se lea tu libro, bueno, en aquel momento no nos conocíamos, y que te haga una corrección tan buena, a mí me da energía para que el próximo libro que tenga lo contrate como asesor científico. Lo hago gratis, lo sabes. Y tiene mucho que ver con este libro, porque Daniel, yo le he preguntado a ChatGPT quién era Daniel Torregrosa, porque viendo que este libro va un poco de la rueda a la inteligencia artificial, de hecho el último capítulo de la inteligencia artificial o el modelo de ChatGPT, dije vamos a intentar conseguir que la tecnología explique a Daniel. Y bueno, ChatGPT me devolvió un poco las mismas palabras, ¿no?, que tenemos aquí en su biografía, que las voy a leer si me permitís. Daniel Torregrosa es químico y vocal de la Real Sociedad Española de Química. Su actividad profesional está relacionada con la seguridad, salud y toxicología laboral. Ha recibido el Premio Tesla de Divulgación Científica 2017 y la distinción San Alberto Magno 2019 del Colegio de Químicos por la divulgación de la ciencia y la química, en particular. Es autor de los libros Del mito al laboratorio, La inspiración de la mitología en la ciencia, 101 obras esenciales de divulgación científica, Química asombrosa y El olor de las almendras amargas. Colabora como columnista del diario La Verdad de Murcia y es autor del blog S. Azul Pálido con más de 3 millones de visitas. Además, colabora con la revista Muy Interesante y son habituales sus apariciones en diversos medios de comunicación. Bueno, esto es para que nos hagamos una idea de qué tipo de mente o de qué tipo de autor está detrás de todos estos libros, porque por una parte te aprecio mucho como amigo, ¿no? Y por otra parte te tengo envidia. Venga. Te tengo envidia. Tengo envidia de ti, que el primer libro, Premio Tristana, con menos de 30 años, o no cumplió 30 años. 31. Bueno, con 30 años. Yo empecé a escribir con 40. Bueno, pero lo que has escrito, lo que has escrito en tan pocos años, ¿no? En 8 años. 8 años. 56, sí.
yo te comparo con un radiotelescopio, porque por una parte tienes toda esa visión de conjunto, que solo una persona muy divulgadora de la ciencia puede tener, y por otra eres capaz de enfocar como un láser de precisión y ver un error como el del freón, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto para que os hagáis un poco una idea de quién es el autor, ¿no? De historia de la ciencia y la tecnología, que pese a ese título que tiene, ¿no? Que podemos decir, bueno, tiene 3 palabras un poco feas, ¿no? Como historia, ciencia y tecnología, que pueden echar a alguien atrás. Yo no lo considero para nada un libro ni que te adoctrine ni que sea aburridísimo, al contrario, para mí esto es una teoría del todo, es como una explicación de toda la ciencia y toda la historia que hay detrás del ser humano para llegar hasta nuestros días en todos esos avances científicos, ¿vale? Como tú dices, de la rueda a la inteligencia artificial. Entonces, con tu permiso, vamos a hablar del libro, ¿vale? Y yo quiero preguntarte, bueno, esto es un libro que tiene 70 capítulos, son capítulos rapidísimos, te puedes leer uno cada noche y te quedas con ganas de más. Además, tiene ilustraciones para todos los públicos, es decir, tanto si tenéis algo de experiencia en los campos de la ciencia como si no, lo vais a disfrutar. Y yo quiero preguntarte, ¿por qué ese número? ¿Por qué 70? Muy bien. Bueno, antes de contestarte, gracias por venir a todos. De verdad, gracias a la librería Cantero, que ha conseguido un despliegue de toda mi obra. Es la primera vez que están en toda mi obra en una mesa. Bueno, en mi casa se los pongo. Pero así que muchas gracias, de verdad. Y hay que apoyar a las librerías y que quedan, las librerías de barrio, que luego la gente que compra mucho en sitios cómodos, de eso que te traen el libro al día siguiente, el día que aquello no sea tan cómodo, dirán, oye, ¿y esto por qué cerró este sitio que está por aquí? Así que de verdad, mi agradecimiento también a las bibliotecas públicas, que sé que participan también con la Feria del Libro, a Jesús Boluda por hacer de comburente cultural junto a Manuel Moyano, que está por aquí, Raúl, todos vosotros sois que hacen que los sueños que, Antonio, tu sueño era escribir, ¿verdad? Y el mío pues se materialice. Y luego pues que eso lo vean personas, para mí eso es maravilloso. Así que de verdad un agradecimiento y a todos en general. 70 capítulos. Esto fue un libro por encargo. Me encargó Pinolia, escribir un libro, yo le propuse el tema, me dijeron pues una extensión de tantas páginas, capítulos cortos, y fueron 70 por redondear. Puede haber sido 90 y pueden haber sido 7000, porque realmente es súper ambicioso. ¿Cómo vamos a hacer en un libro la historia de la ciencia y la tecnología? Es imposible, o sea, es algo... Hay tomos así. Entonces es mi selección personal. O sea, es la única manera que yo tenía de, bueno, pues de hacer algo, de una selección absolutamente personal. ¿Se quedó en 70? Pues ahí se quedó. Y a raíz de esa selección, ¿tú sufriste, sentiste que te dejabas a algún pionero o alguien importante fuera? Pues muchísimos, pero vamos, no sé decirte, incluso menos conocido. Claro, tiene que ser algo que fuera atractivo también. Si tú haces un libro solo de ciencia y tecnología de gente muy poco conocida, pues no es atractivo, lo tienes que llamar de otra manera. Había que contar, y además contarlo de una forma que la gente, de una forma que no es real. O sea, no es real que la historia en general o de la ciencia sea lineal, como hago yo. 2500 a.C. o en 1876 la inducción electromagnética, no. Eso es contar las cosas de forma lineal, pero la historia de la ciencia es algo con muchísimas ramificaciones, es un arbusto con mucha complejidad, hay mucha gente ocultada, olvidada, es todo muy complejo, nos estamos creyendo también lo que decían de la antigüedad algunos, como la historia, nos creemos lo que los monjes, cuando Aristóteles, pues el monje se ponía sus cosas o lo que no le gustaba lo quitaba. Es pues una manera de empezar, o sea, no lo veo de otra manera y que sea atractiva. No claro, sé si lo conseguí, pero lo intenté. En esa forma de intentar que sea atractiva, entramos un poco en cómo se enseña hoy en día la ciencia y la tecnología, ¿no? Yo recuerdo estudiar en el instituto, ¿no? Y me gustaba, yo he sido una persona de ciencias toda la vida, pero me lo pasaba mejor en historia. Y yo le daba vueltas y creo que era porque nosotros como personas tenemos hambre de narrativas. Entonces, este libro también lo que está haciendo es presentarte, como tú dices, de una forma un poco simple en el sentido de que es lineal, de que intenta simplificarlo, pero te está presentando una cronología y unos personajes que se están enfrentando
a través de la ciencia, o a través de su ambición, o a través de sus dudas, se están enfrentando a los problemas de la época o a esa barrera que había en el conocimiento. Y eso es muy importante, ¿no? Porque si no fijas el contexto, ¿no crees que si no fijas el contexto de los descubrimientos científicos, realmente olvidamos para qué estamos haciendo ciencia y nos convertimos como en engranajes, ¿no?, al servicio de una ciencia que avanza pero sin ningún tipo de objetivo? ¿Cuál es la pregunta? Eso, no, digo que cuando... o sea, sí. ¿por qué cogiste, estoy de acuerdo. O sea, que cogiste ese modo tan humano, ¿no?, de contar las cosas, a diferencia de los libros de texto, que tú te encuentras ahí, la ley de Maxwell, o sea, de electromagnetismo, y tienes un tema en el que, vale, hay mucha teoría, hay muchas fórmulas, pero no entiendes quién era la persona que había detrás. ¿A ti te contaron estas cosas en la carrera? No. A mí tampoco. Porque esa es la historia. O sea, es que esto no se cuenta en la enseñanza arreglada, porque tampoco da tiempo. O sea, no puedes contarlo. Yo recuerdo un profesor de la Facultad de Química, no te dio clase a ti porque se murió hace ya un tiempo, era Ruy Pérez. No, sí me dio. ¿Te dio clase? Sí me dio. Él sí que hablaba de esto. Sí. ¿A que sí? ¿El único? Sí, pero muy poco. Se le acababa el tiempo, como tú. Claro, o sea, solamente un profesor, que era Ruy Pérez, pues hablaba pues un poco de Boltzmann, que se suicidó, entonces con 20 años te cuentan esas cosas y te quedas un poco loco. Y ese es el homenaje que hacía yo, o sea, o Isaac Asimov, que le contaba la parte también más humana de la ciencia, o sea, contaba el científico, te contaba anécdotas, le pasó esto, lo otro, y eso es un poco la puerta que te abre para luego continuar en la parte más áspera, por así decirlo, que la parte científica, que eso es lo difícil. O sea, yo siempre digo, estamos en un colegio. Lo difícil es lo que hacen los profesores aquí en los centros educativos. Si hay algún profesor que esté por aquí, pues, os lo agradezco también. O sea, los profesores de primaria, de secundaria, incluso a veces algunos de universidad, pues son los que de verdad hacen el esfuerzo por llevar el conocimiento áspero, duro, de ciencia o de humanidades. Y luego la divulgación es la parte lúdica. Esto no deja de ser entretenimiento. No hay otra pretensión, que nadie pretenda entretenimiento, aprender algo o una puerta para luego avanzar. Por ejemplo, hay un libro de Alan Turing, pues en ese libro pues, se intenta explicar conceptos de Turing, pero es muy difícil que la gente acceda a un conocimiento matemático profundo en un libro de divulgación. Pero es la puerta para luego otros que también hay, igual que hay ciencia ficción. Que por cierto, el libro de Antonio es una maravilla. Eso del Freon fue, pues bueno, pues lo vi y lo hice privado siempre. Tú lo has hecho público porque estas cosas no pasa nada. Era si tú ves todo lo que tengo yo, pero tengo errores público para ponerle... todo lo que hay aquí, errores por todos lados. Sí, no, por supuesto bueno. Que sí. Por supuesto que sí. Y bueno, no sé qué estaba diciendo. Lo de... Bueno, sí, lo de las historias y lo de la facilidad. Pues sí. Y has hablado mucho de las humanidades, ¿no? Y eso es algo que cuando tú estás leyendo este libro y estás viendo esos perfiles de descubridores y de gente que estuvo detrás de todo esto, ves que eran perfiles todoterreno, ¿no? Que ellos estudiaban, lo mismo estaban con los mitos, que estaban viendo las obras de arte, que estaban, como tú dices, descubriendo conceptos del electromagnetismo. Entonces, ¿cómo contrasta eso hoy en día con la educación que estamos dando, que es o ciencias o letras? Y punto. Bueno, ahí tienes la prueba. El libro de mitología y ciencia es la mejor prueba de cómo estaba todo relacionado en su momento, cómo se inspiraban los científicos para poner nombre a los descubrimientos. Y claro, nosotros conocemos esa parte. Aquí yo el libro se lo dedico a las mujeres ocultadas, no ocultas. Busqué muy bien la palabra ocultadas en la historia de la ciencia, porque las ocultas, han salido a la luz o están saliendo. O sea, la luz quiero decir, en los últimos años, pues si nos preguntan ahora por mujeres científicas de la historia, pues a lo mejor podemos mencionar más de... Hace unos años era una, Marie Curie, y luego te quedaba así. Ahora pues la lista es más sí, a mí me sorprendió sobre todo Taputi, ¿no? La primera química de Mesopotamia. Sí. Pero de Taputi, porque Taputi era una persona que era reina o estaba muy cerca del poder, y por eso hay tablillas donde ella se menciona. Porque el tema de las ocultadas son las mujeres, y también hombres, ¿no? Pero que han estado ocultados, que nunca sabremos quiénes han sido. O sea, esa es la historia. O sea, hay muchas mujeres, y hombres también supongo, los artesanos, todos que participaban. Pero sobre todo la mujer en la ciencia, pues, bueno, la mujer de Lavoisier, Marianne, también yo hablo ya del matrimonio, o sea, los Lavoisier, como si fuera una serie de televisión.
Sí, pero yo cuando estudié, a mí me Claro, dijeron Lavoisier, Antoine hombre. Lavoisier, claro, Claro, Antoine Lavoisier, que se cuenta en el libro, pues el tío tenía su trabajo por las mañanas, que era recaudador de impuestos, un alto cargo, le cortaron la cabeza con 50 años en la Revolución, precisamente por ser lo que era, que era un funcionario de recaudación de impuestos, y trabajaba por la mañana y por las tardes, en su tiempo libre, se dedicaba a la química. ¿Quién estaba desde la mañana que saludaba al marido estudiando, traduciendo y escribiendo libros? Marianne, su mujer. O sea, eso era importante, que también había estudiado. En aquel momento los méritos se le atribuían evidentemente al que era poderoso, o sea, la figura masculina. ¿Qué parte de Lavoisier, él y ella? Nunca lo sabremos, o sea, no se sabe. ¿Qué ocurrió con el matrimonio Curie? Era un matrimonio, o sea, el curio, el elemento químico curio, toma el nombre del matrimonio, no de Marie Curie. Pierre muere, atropellado por un carro de caballos, y ella se dispara. O sea, ya era, y mira que Pierre siempre decía que ella era la buena. O sea, siempre Pierre reconocía que ella, de hecho el premio Nobel dijo que no se iban a dar a él. El Nobel primero fue el Nobel de Física, creo. Y dijo, no, es que como me vais a dar a mí, solo no es que a tu mujer nos vamos a dar, y dijo, no pienso cogerlo. O sea, entonces él siempre reconoció que la figura brillante en su matrimonio era su esposa, que luego sigue investigando y bueno, para mí es la científica mujer más importante de la historia de la ciencia, para mí y para mucha gente. Desde luego. Estuve en Murcia, lo sabéis todo. Yo esto sí que lo sabéis todo, estuve en Murcia. No lo sabía. No me digas. Os lo cuento. Os lo cuento porque además tengo el orgullo de no descubrirlo yo, pero sí que popularizar yo que Marie Curie, lo que pasa es que con error, o sea, con éxito cero, porque no te has enterado tú. De hecho hay una placa donde... Bueno, pero yo no me entero porque estoy metido en un bucle. En 1931 Marie Curie vino 3 veces a España, 3 veces. Y la última que vino, en 1931, porque ya murió en el 34 creo, la última vez que vino quiso visitar la Alhambra de Granada. Entonces la llevaron desde Madrid a la Alhambra y ella tenía que regresar a Francia con un tren que salía de Barcelona. Entonces vino por Granada, que en aquel momento sería la senda de Granada, y paró en Murcia porque el rector que había en aquel momento, que era José Loustau, que tiene avenida y tiene museos con su nombre en Murcia, el museo está en biología. Pues quería quedar con ella, era un tío que se había carteado con Marie Curie y quedó con ella y con su hija. Irene no, era la otra hija, no me acuerdo el nombre. Si no era Irene, no me acuerdo, la Eva, F. Curie, F. Quedó en el Hotel Victoria de Murcia. Entonces estuvieron ahí toda la tarde, o el almuerzo, y ahí estuvo Marie Curie. Yo esto lo descubrí por casualidad en la Hemeroteca de la Verdad de Murcia y lo publiqué en mi blog. O sea, publiqué, lo puedes buscar, entonces se empezó a difundir un poco que Marie Curie estuvo en Murcia. Con el Ayuntamiento de Murcia hace 4 años y la Academia de Ciencias, pues también dando un poco, y la Asociación de Divulgación Científica en su momento lo intentamos, y aquí está Miguel, que es de los fundadores conmigo, y hubo gente también como Paco que está en la asociación, pues se consiguió una placa, hay una placa ahí que lo dice. O sea, cuando vayáis al Hotel Victoria, podéis ver que hay una placa ahí que reconoce el paso de Marie Curie por Murcia. Que es una anécdota interesante, porque la gente no lo sabe, un punto así de interés turístico, entre comillas, y bueno. Yo voy a decir también que estuve en Molina, o a lo mejor venía de paso, no sé. Sí, a lo mejor pasó para una gasolinera. Bueno, Bueno, hablando de esas invisibles, ¿no? o de esas ocultadas, también está... bueno, me sorprendió mucho la anécdota de Hedy Lamarr, ¿no? Que era actriz. Sí. Eso es curiosísimo. Pero estas son cosas que yo he descubierto hace muy poco, o hace 10 años, o sea, relativamente poco. Hedy Lamarr, bueno, una actriz espectacular del cine mudo, y luego empezó con el mudo alguna película pequeña, pero luego fue cine sonoro también. Pues ella durante la Segunda Guerra Mundial, ella era ingeniera, o sea, realmente muy jovencita, pues se dedicó a la investigación y se la considera precursora de la tecnología Wi-Fi, que era una tecnología que ella está investigando con un equipo, sobre todo para transmisiones, creo que eran submarinos también, un poco para ondas electromagnéticas, para conseguir comunicación entre, sobre todo motivados, forzados, por así decirlo, por esa exigencia que da un país en guerra, ¿no? Entonces ella siempre se le reconoció, lo que pasa es que ella luego pues, se dedicó a la actuación. Pero Hedy Lamarr se la considera precursora, no quien inventó el wifi, pero de las tecnologías inalámbricas, pues es una de las precursoras. De hecho, tú cuentas aquí en su capítulo que el ejército de Estados Unidos le dijo... ¿Ahora? Vale.
que el ejército de Estados Unidos le dijo, mejor, si quieres ayudar para ganar la guerra, dedícate al cine, dedícate a levantar la moral de las tropas. Que también es importante, pero yo creo que la ciencia es más importante, pero bueno. Bueno, y de hecho luego la tecnología para los submarinos de los torpedos la adoptaron de ella. Exacto. Realmente, por mucho que le dijera... Y volvemos a lo de siempre, Antonio. ¿Por qué la conocemos a ella? Porque fue famosa y a lo mejor pudo mantener ese registro de lo que ella hizo. Otra persona anónima a lo mejor se hubiera quedado ocultada de alguna manera o le hubieran robado el trabajo. Pues eso se hacía también. Sí, pero bueno, gracias también a este libro, aunque hayas visibilizado las más famosas, ¿no? Como todas estas que hemos mencionado, como Ada Lovelace, la hija de Lord Byron, correcto, digamos que también estás dando esperanzas, si esto solo es una chica, hoy en día, que está estudiando ciencias o que quiere estudiar, que tiene una profunda inclinación hacia la ciencia, yo creo que también le ayuda a sentir que esto no es nada nuevo, que esto de, no, es que ahora las mujeres se meten a las carreras de ciencia, perdona, hace 2000 años ya había mujeres que se dedicaban a esto. Sí, es así. Y ojalá fuera un referente para las profesiones, que las chicas les gustara la ciencia leyendo esto. Pero es complicado, no sé. Las chicas y los chicos, es complicado que a la gente le guste. Sí, es complicado que... Ojalá, de verdad, o sea, eso para mí sería... Pero es que incluso yo creo que estas cosas, yo soy los que dicen que hay que forzar un poco. Hay que esforzarse, hombre, búscate, seguro que hay alguien interesante que cuando te esfuerzas decir, no es que sea interesante, es que estoy flipando con lo que encuentras. Que la primera mujer química aparezca en tablillas de Mesopotamia, que fue de las personas que inventó, entre comillas, o perfeccionó la destilación. La destilación, cualquiera que la seguimos utilizando, la tecnología se sigue utilizando ahora mismo, para esencias, para bebidas alcohólicas, para lo que quieras. Fuera Taputi, pues mucha gente no sabe quién es. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía hasta hace poco tampoco. O sea, quiero decir, hombre, no sabía de antes del libro, que a lo mejor hace, 12 años, cuando empecé con el blog, por ahí lo descubrí, pero 12 años. O sea, eso no es nada. Y hay mucha información. Bueno, hay mucha información sobre Taputi, no. Hay registro histórico de que, verdad, eso existió. O sea, hay en tablillas de Mesopotamia y en otras también que hablaban de ella. Pues quizás a lo mejor el problema es que hoy en día tenemos tanto ruido, estamos tan inundados de cosas que falta una figura como la tuya, ¿no? Que diga... como Taputi. No, bueno, también. Como la mía, ¿no? Falta una figura como la tuya que diga, voy a recopilar de un formato más o menos rápido todas estas historias y voy a intentar así metérselas a los más jóvenes, aunque sean forzadas, ¿no? Como tú dices, porque quizás en ese hambre que tenemos de historias, ¿no? De ficción, a lo mejor se puede conseguir el interés por lo científico. ¿Tú qué piensas? Pues tu experiencia, tú has sido chico, tú empezaste, ya veo ahí tus libros de Carl Sagan y tu referencia a Asimov, ¿no? Sí. Entonces, a ti toda esa gente te inspiró. Yo creo que ahora lo que pasa es que la gente, lo digo como padre también, ellos cambian un poco el marco de su referente. Ahora están en redes sociales. Pero hay gente haciendo divulgación en redes sociales de forma espectacular. O sea, pero hay gente que hace cosas maravillosas. También hay mucho ruido, hay mucha pseudociencia y falta pensamiento crítico, pero que yo, los jóvenes, les animo, y eso de decir, no veas TikTok, depende de lo que estés viendo en TikTok. Porque mi hijo ve TikTok, el pequeño, el segundo, que no es pequeño tampoco, y ve cosas de baloncesto y a veces ve cosas de ciencia, o de informática, o de interesante tema así, o de serie, digo, bueno, pues tampoco está tan mal. O sea, no es verdad que luego eso ahí mete mucha ideología en otros sitios. Yo sé que hay muchas cosas ahí que se quieren apartar, pero claro, yo cuando era un crío pequeño, cuando era muy jovencito, yo leía muchos cómics de TVO y mis padres me decían, ¿qué haces? Tirando tu vida por la borda leyendo TVO. Y ahora, y aquí tenemos un dibujante que es Morci, que dibuja genial, un gran lector que tiene al lado de mi amigo Pepe, y ahora, si tu hijo o tú, alguien te pide un cómic, o sea, esto es maravilloso, esto es... Qué listo eres. Ya lo vemos como positivo. Claro, y acuérdate del Quijote, o sea, el Quijote, ¿qué le pasa al Quijote? Fíjate si esto nos lo estamos yendo atrás. El Quijote se vuelve loco por leer libros de caballería, que era la literatura esta, eso, de libros de usar y tirar entre comillas. O sea, eran libros, o sea, era lo que estaba mal visto que leyeran ese tipo de literatura. Y ahora, cualquiera, que yo veo a mi hijo cogiendo un libro, se me caen las lagrimonas, yo empiezo a llorar si empiezan a leer un libro. O sea, el libro, luego llegará, a lo mejor es un tema ahora mismo que a lo mejor yo empecé a leer mucho a partir de los 15 años. O sea, leía un cómic y libro. Antes, pues bastante poco, la verdad.
Sí, ¿no? Pero muy poco. A ver, yo como escritor de esta ficción, yo pienso que tanto la ficción, ya no la ciencia ficción, sino la ficción en general, como la ciencia se tienen que retroalimentar de alguna manera, porque en cierto modo abre la mente, ¿no? La estimulación continua de ideas de ficción te abre la mente a otras posibilidades y en cierto modo eso te permite vislumbrar, ¿no? Un invento o una explicación a ciertos fenómenos que tú estás viendo que antes no te planteabas. Y eso es lo que estábamos hablando, de cómo estos perfiles también estudiaban, bueno, leían mitología, eran perfiles muy renacentistas, ¿no? Muy, en cierto modo, extravagantes, ¿no? Porque también he leído aquí cosas, ¿no? Que me han sorprendido mucho, ¿no? Como Tycho Brahe, Tycho Brahe, ¿no? Que era un hombre que perdió la nariz en un duelo. No, era un científico, perdió la nariz en un duelo y él fue el primero que vio una supernova, ¿no? Y como que nos dijo que el cielo no era un lienzo fijo, ¿no? Tienes que ver la serie Cosmos de Sagan, porque sale Tycho Brahe. ¿La has visto? ¿La has visto? Sí. Sale ahí. Sí. Sale en esas escenas que hacen de caracterización. Y ese es un personaje súper curioso. Bueno, esto de ser científico y ser malote, hay muchos, ¿eh? Bueno, Ramón y Cajal, ¿no? Ramón y Cajal, que con 11 años casi se carga a un vecino, le montó una especie de cañón, le reventó la puerta, el tío acabó hospitalizado, lo llevaron a un calabozo, menos mal que el padre era médico, lo sacó, era un auténtico... Hay un amigo mío que es José Ramón Alonso, que fue rector de la Universidad de Salamanca, un gran divulgador, y es un experto en Ramón y Cajal. Se cuenta toda la parte de Ramón y Cajal sin decir quién es. Y empieza a decirte, voy a contar la historia de un tío que hizo esto, y tú dices, entonces acabó siendo un terrorista, acabó en la cárcel y dice, para saber quién era Santiago Ramón y Cajal. Porque era una auténtica, hacía un culturismo, nada más que pasaba de estudiar. O sea, hay muchos personajes curiosos. Évariste Galois, un matemático de la teoría del grupo, Évariste Galois, con 20 años murió en un duelo por una chica, o sea, un duelo de eso a pistola. Era un buen matemático, pero era mal tirador. Sí, se perdió 2 días antes creo que fue es la teoría de grupos en matemática, que es una pasada, o sea, se estudia lo que se sigue estudiando en las facultades de matemáticas. Quizás Newton es el peor personaje de la historia también, otro que tal. Sí. O sea, que antes... Carimuli, es que... Sí, no sé. bueno, Carimuli, lo del mapache, ¿no? Dijo que... Es que este libro está muy chulo porque no sabes lo que te vas a encontrar. O sea, te empiezas un capítulo pensando en ciencia, ¿no? Y de repente estás viendo anécdotas tan extrañas como lo de Ramón y Cajal reventándole la puerta con un cañón a su vecino, o el Carimuli que se metió alucinógenos, ¿no? Y dijo que había visto un mapache extraterrestre. Estamos hablando de la persona que ideó la PCR, o sea, que con el COVID se puso de moda, todo el mundo sabe que es una PCR, o sea, ese era Carimuli, totalmente mamadísimo de LSD, iba con su coche, se paró porque vio a un mapache fluorescente que empezó a hablarle, y además él dice que es el que le dijo lo que tenía que hacer con las proteínas para que... Oye, fuente de inspiración, ¿no? También hay que tener la mente abierta. Y ahora se ha muerto James Watson, pero creo que fue ayer. Sí, de... Watson, sí. creo que se murió ayer o antes de ayer, ¿no? Sí, creo sí, que fue sí. ayer. Que era un personaje súper interesante a nivel científico. Otros que le quitaron el protagonismo a Rosalind Franklin y la sacaron ahí de la ecuación. Yo por eso hablo de los 3, porque tampoco hay que quitárselo a ellos. Y luego el tío ha evolucionado a ser eugenésico, racista, o sea, hasta, vamos, un personaje negacionista de 1000 cosas. Sí, bueno, de todas maneras eso, al final tampoco puedes juzgar a la idea, ¿no? Por el autor o por el descubridor, porque, como tú dices, o sea, la PCR, ¿cuántas vidas ha salvado, no? Muchísimas, seguro. Y luego el hombre, como tú dices, está drogado, está de... Mal. Claro, entonces, a ti, yo te quiero preguntar, de todas estas anécdotas que estamos viendo, a ti, ¿cuál te esperabas menos cuando hiciste la investigación del libro o cuál te resultó más divertida, ¿no? En ese sentido de, no me imaginaba esta faceta escondida de este personaje. Bueno, la verdad es que ya las conocía casi todas, ¿no? O sea, antes del libro ya conocía, pero a mí me sigue sorprendiendo que, hablando de LSD, que el día de la bicicleta es el día que se descubrió el LSD. Pero no es que coincidiera el día de la bicicleta con el descubrimiento, es que se puso el día de la bicicleta precisamente porque fue el día que se descubrió el LSD, porque Hoffman hizo, cuando estaba investigando con el LSD ahí en Basilea, en Suiza, en los laboratorios de una multinacional farmacéutica,
¿cuál era? Sandoz, creo que es, la multinacional. Pues se le fue la mano un poco y descubrió el ácido lisérgico y se fue a su casa y con la bici te están saludando los árboles, los edificios se mueven, los colores son distintos. Y ese día que pasó eso, en abril, no que se quería, alguien se le ocurrió decir, pues el día de la bicicleta puede ser precisamente este. O sea, el descubrimiento del LSD me parece una pasada, o sea, es algo casual, tienes el día de la bicicleta, luego tienes a Carimuri, que vamos, no es nada recomendable, supongo, porque estas drogas alucinógenas te alteran la química cerebral y eso es jugar a la lotería. Sí. Pero hay muchos científicos, y en el mundo de la música que me gusta mucho también, que han acudido al LSD, hay libros sobre eso. Y libros y tragedias como Sid Barrett de los Pink Floyd, que murió, eso lo cuento en este. Sí. En Química Asombrosa, que se acabó esquizofrénico por tomar LSD. Sí. Muy peligroso. Entonces, esa historia pues me gusta mucho. Cuando lo descubrí en su momento, lo del mapache me encanta. O sea, sinceramente, que este hombre... Yo lo que menos me esperaba, eso y lo de Ramón y Cajal. No, lo de Ramón y Cajal... Soltó una carcajada ahí, estaba leyendo y soltó una carcajada en voz alta porque es que no me lo esperaba. También Ramón y Cajal luego, pues claro, en su contexto era un tío súper machista, tenía cosas, claro, pero no podemos juzgarlo, o podemos juzgarlo poquito porque era hombre de su época. Y a veces tiene algunos escritos autobiográficos que dice cada cosa que te... Ya. Pero claro, tienes que decir, hombre, es que hay que entender históricamente de dónde venía este hombre. Tenía que ser un tío muy, muy peculiar, muy peculiar. Sí. O sea, que tenemos gente que, como tú dices, se batía en duelo, se drogaba, ideaba cañones en miniatura y los disparaba contra... Me está quedando una historia de esa para llevar a los colegios. Sí. Bueno, esos son... No son todos, ¿no? No son todos, porque, como tú dices, había que juzgar un poco por el contexto. Y sí que se ve aquí un poco como... A lo mejor es impresión mía, corrígeme si me equivoco, pero que conforme avanza la época, conforme avanzan los descubrimientos y digamos que la sociedad va alcanzando una cierta estabilidad, ¿no? Se descubren las vacunas, la pasteurización, ¿no? La gente ya no tiene que luchar contra el mañana, no tiene que estar defendiéndose de las enfermedades, del tigre. Es como que se va asentando una cierta relajación, ¿no? Y con esa relajación parece como que los experimentos, o sea, la ciencia y los descubrimientos se precipitan exponencialmente. ¿Tú crees, con tu experiencia y viéndolo en el libro, tú crees que es la necesidad y la lucha lo que impulsa al descubrimiento o es lo contrario, es la relajación y es el tener un bienestar? Esa pregunta es maravillosa, Antonio. O sea, creo que es una mezcla de todo. Yo imagino en su momento, sobre todo la época romántica, esta época un poco del siglo XVIII, XIX, que hay muchos aristócratas que eran científicos. Muchísimo, por no decir, todos tenían pasta. Aristócratas como gente con dinero. Era muy raro que alguien pobre, la única excepción Michael Faraday, por ejemplo, Michael Faraday, o algún matemático supongo, Michael Faraday, que era aprendiz de encuadernador, además de una religión súper extraña, era sandemaniano, que era una especie de religión, ya no existe, ¿no? Era como una decisión del catolicismo que querían en la literalidad de la Biblia, pero literal, o sea, Faraday creía que el mundo se creó hace 4.000 millones de años, no millones, no, 4.000 años. 4.000 años, sí. Era muy religioso, de esto de rezar todos los días muchas horas, y sin embargo era un científico brillantísimo, o sea, él no tuvo estudios, no estudió, él solamente estaba de aprendiz de encuadernador y se lo leía todo. Y luego se iba a las charlas de la Royal Institution, donde Humphrey Davy, aristócrata, brutal, la persona en la que se inspira Mary Shelley para Víctor Frankenstein. O sea, hacía unas demostraciones y Faraday tomaba notas, hacía dibujos y luego se le enseñaba a Luz y dice, tú te vas a venir conmigo a mi laboratorio. Y Faraday superó al maestro. Michael Faraday fue, para mí, uno de los científicos más importantes de la historia, en el top 5. La inducción electromagnética, que la tenemos aquí ahora mismo hablando, gracias a él está el mundo moderno, por así decirlo, y muchas cosas más. Pero el resto eran aristócratas que lo hacían por conocimiento, por ego, no lo sé. Esa es la parte, yo creo, que también impulsaba un poco esa ciencia, sobre todo más romántica. Ahora en la actualidad eso son otros intereses, a lo mejor hay gobiernos que quieren cierta, por ejemplo, Fritz Haber, que sale también en este libro, sale en el anterior también, Fritz Haber, la síntesis artificial del amoníaco. Él realmente lo que quería era una síntesis de amoníaco para conseguir explosivos, porque también Fritz Haber es el padre de las armas químicas. Entonces, y además se ponía todo el dinero, se puso mucho dinero en esa investigación, también combinada, nunca se supo qué parte quería para conseguir el amoníaco
o para que sea la carrera armamentística enseguida que fue la Primera Guerra Mundial. Pero yo creo que la respuesta es que depende del caso, pero no sé, sí, hay un poco de mezcla de todo. Sí, no, a ver, lo que está claro es lo que tú comentas de que en el pasado los descubrimientos los hacía gente aristócrata o individuos con sus pequeños laboratorios, ¿no?, particulares, pero luego llegamos al siglo XX y empieza la Primera Guerra Mundial, empieza la Segunda Guerra Mundial y es como que los descubrimientos se van convirtiendo en parte de laboratorios del gobierno, de industria armamentística. Porque hace falta más dinero para hacer ciencia ahora. Yo creo que también va por ahí. También. Y también la otra parte que es más histórica, pues el que tenía dinero, a lo mejor era el que conocemos porque tenía dinero. O sea, a lo mejor había alguien que hacía algo y otro llegaba, tú has hecho esto, y se atribuye a su seguro. Eso no lo sabemos. Seguro que hay muchas cosas que no sabemos, como no sabemos. O sea, la historia, si no sabemos lo que pasó antes de ayer, prácticamente, es decir, hace 2 semanas no te puedes fiar, ¿cómo te vas a creer lo que pasó hace 2000 años? Ya. O sea, te lo tienes que creer un poco, ¿no? Porque algo hay. Pero no lo sé, más complejo. Ya. Y hablando también un poco de esos últimos 2000 años, ¿no?, y de lo que queremos saber y lo que no sabemos, sí que es verdad que tú has mantenido como un poco el equilibrio de los descubrimientos de las distintas culturas, ¿no? Porque tenemos las aportaciones que ha hecho el mundo árabe. Es verdad que la mayoría de las aportaciones son occidentales, pero eso también se debe a los griegos. Porque lo somos nosotros. Porque lo somos también, claro. Pero hay mucho mundo árabe, hay mucho mundo asiático. Entonces, ¿tú crees que tuvo que ver la confluencia de ideas, la confluencia de caminos, por ejemplo, la ruta de la seda, todas las ciudades grandes en las que se intercambiaban ideas? ¿Tú crees que eso hizo también que avanzara más rápido la ciencia? Que avanzara más rápido la ciencia. Hombre, yo creo que la gente viajaba. En el libro de mitología, casi todos los capítulos son grecorromanos. Luego hay mitología también nórdica, asiática, porque la gente viajaba, claro que sí. Yo creo que totalmente compartían conocimiento. Aún así, somos griegos, por así decirlo. O sea, aquí en Europa somos europeocentristas. Lo siento, yo lo he sido también con el libro. Porque es que seguramente si yo fuera un investigador con tiempo sacaría muchísima más información del mundo árabe, de Oriente, de Persia, de Asia, seguro que tiene que haber lo que no está escrito, pero a lo mejor no tengo ni tiempo ni acceso. Esta historia es contada desde el punto de vista occidental, pero absoluto, o sea, y toda. Sí, pero por ejemplo, el libro que hay de divulgación. El invento, el papel, por ejemplo, fue un invento chino, pero realmente yo creo que de lo más importante, ¿no? Porque hizo como posible el conocimiento de forma barata y... Bueno, ya la imprenta, ya en sí, la imprenta luego sí, fue la que democratizó el conocimiento. Sí. Pero claro, el papel fue una revolución, porque ya podía, toda la tradición oral que se tenía, pues se podía reflejar ya en una... Bueno, empezó la tablilla antes, o sea, pero era más caro, se hacía en polvo. El papel fue una revolución. Creo que... Sí, está aquí también el capítulo. Para mí es una pasada. Sin embargo, no está internet en el libro, que podría haber estado. Bueno, porque está y no está, porque está en toda la parte final, porque el libro ya has visto que la parte del siglo XX, la mitad del libro prácticamente, por eso como comentaba antes, de que esta explosión cámbrica de la ciencia, y internet no está, pero me dijeron el otro día en la presentación de Murcia, que estabas tú también allí. Sí. Pero está porque realmente el último siglo XX o los últimos 25 años, internet es, vamos. Internet con sus luces y con sus sombras, pero realmente como casi todos los que ves aquí, porque por ejemplo la rueda, cuando tú empiezas a hablar de ella, ¿no?, de cómo se empezaba a usar al principio, vale, sí, se usaba para el transporte, se usaba para el comercio, pero se usaba para la guerra. El proceso de Fritz Haber, síntesis de amoníaco, ¿vale?, para los fertilizantes, pero también lo estamos utilizando para los explosivos, el gas cloro, ¿no?, que tantos muertos. O sea, parece como que la tecnología y la ciencia son neutras, ¿no? No tiene, cuando la gente dice, no, la energía nuclear es mala, por ejemplo. No, la energía nuclear no es mala. O sea, lo que es malo es el uso que le está dando el ser humano a esa tecnología, ¿no? O los residuos mal gestionados también de la energía nuclear. Yo soy pro nuclear, ¿eh? O sea, no, sí, yo también. Pero como tú dices, que hay ciertas negligencias, ¿no? O hay ciertos miedos que están fundamentados a lo mejor por el pasado, por la detonación de las bombas atómicas. No sé, yo pienso, o sea, al leer este libro, yo veo que tú no tomas partido, o sea, igual que haces apología y defiendes muy bien hecho a todas esas mujeres invisibles, sin embargo,
tú no criticas los descubrimientos por el uso que se les ha dado. No, que no se puede hacer. Ni yo soy la persona y no se puede, todo lo contrario. Lo que cuento es la parte positiva. O sea, nos ha llevado todo esto, toda esta historia nos ha llevado a un momento de la humanidad, que es el que estamos viendo, lo que estamos aquí, que es envidiable en todos los sentidos. O sea, es alucinante. O sea, si tenemos a alguien del pasado, incluso reciente, tener en el bolsillo un teléfono móvil que es tu banco, tu libro, tu biblioteca de Babel, o sea, ni siquiera una biblioteca que tenga libros, puedes editar todo, o sea, ahora la inteligencia artificial. O sea, todo eso es alucinante. Y alucinante incluso en un contexto que tú ahora mismo al nacer, un niño que nazca ahora al nacer tiene una esperanza de vida de 84 años en el mundo, en Europa, por ejemplo. Cuando venimos de hace 100 años de esperanzas de vida del 30% y mortalidad infantil del 50%. O sea, auténticas barbaridades que recientes, bastéis a un cementerio y ver un poco fechas de nacimiento o muerte y ver los años 50, los años 40, lo que pasaba aquí, que hay tanta gente joven que moría, porque la gente se moría muy joven y era una mortalidad brutal, sobre todo en la infantil. Y ahora estamos en el mejor momento, ya sé que hay guerra, ya sé que hay desigualdad, eso está claro, y siempre ha habido. Pero el mejor momento de la humanidad, con la parte mala seguro, pero es que es el mejor momento, o sea, estamos viendo el mejor momento. El que nació hace 200 años no es su mejor momento, pero este es el nuestro. Y el progreso es lo que nos ha llevado a eso. Y el progreso está muy implicado también en la ciencia, en la tecnología y en lo que son las humanidades, que no hay que sacarlas del contexto, o sea, nunca. Que son más potentes, son los que te enseñan pensamiento crítico, los que nos hacen el arte, o sea, el arte es una pasada, o sea, el arte que da sentido a todo esto también. Sí, que también pueden mantener la moral un poco a cauce, ¿no? Con la tecnología, porque si tú dedicas un tiempo a humanidades, o dedicas un tiempo a la ficción, o dedicas un tiempo a estar con los demás y a tener esa empatía, pues también sabes el descubrimiento que estás haciendo, uno, si puede ser perjudicial, y dos, para quién va a ser beneficioso, que eso es otra de las cosas, porque todos estos avances, hay muchos avances médicos últimamente, pero cuando la gente habla del concepto de singularidad, ¿no? Que es muy futurista, de que no, es que tenemos una probabilidad pequeña, pero ahora mismo, de que todos los que estamos aquí vivamos eternamente, ¿no? Dicen, porque vamos a llegar a un punto en el que va a haber una singularidad, en el que vamos a conseguir una superinteligencia artificial que descubra tratamientos genéticos o tratamientos médicos que alarguen nuestra vida exponencialmente y nos permita ir a la par con los descubrimientos. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que llegaremos a ese punto y que será accesible a todos o no? Es que este es su campo, o sea, Antonio es un gran lector de ciencia ficción, como yo también lo soy. Y cuando tú has dicho eso, mucha gente dirá, venga, ya estamos locos o qué. Pero claro, si nos vamos hace 40 años, ¿cuándo se publicó el juego de Ender? ¿Los 80? Sí, puede ser, pero el juego de Ender lo vuelves a leer ahora y dices, oye, este libro es del año 80, pero si habla de Facebook, redes sociales, habla de, no Facebook, habla de algo muy parecido. Y la ciencia ficción es que muchas veces se anticipa todo esto. Y esto de la singularidad, que parece ciencia ficción, la inteligencia artificial salía en 20.000 libros. Y ahora la tenemos en el móvil. O sea, gratuitamente, o si te quieres gastar 20 euros al mes y tener una versión maravillosa, hacer una foto en la nevera, te dice que quieres cenar, puedes tener alguien con quien hablar, con conversación, te traducen en tiempo real con otros idiomas. Esto lo hemos leído en mucha ciencia ficción. Sí. En mil precursores. Entonces, es inquietante, por lo menos pensar que eso, o la destrucción total, todo puede ocurrir. Pues lo tenemos ahí, ¿no? O sea, estamos en ese momento súper interesante. O sea, es el momento más, ya hemos dicho, donde se vive más tiempo, pero el más interesante de ver estos cambios. Porque como ocurren poco a poco, los interiorizamos enseguida. Ya estamos todos acostumbrados a Internet. Pero vamos, yo recuerdo todos los que estamos aquí, hemos tenido televisión, la primera cadena, la segunda cadena. O yo recuerdo blanco y negro. Y tenías que ir al cine para ver una película, ya la puedes ver en el móvil. Bueno, pues yo sigo flipando con todos los avances de... Sí, yo pienso como... Te cuento ahí de que tengamos ahora en Marte, creo que son 4 sondas por ahí circulando, sí, tomando datos en Marte, que te hacen fotitos, te las manda el Curiosity o el Opportunity, y estás viendo amanecer en Marte, dices, ¿pero esto qué es? Esto es flipante. Bueno, pues me comunican que nos quedan 5 minutos, así que para cerrar un poco rápido mi opinión, esto que habéis visto, este libro no solo es un repaso, ¿no?, del pasado que
Sitaputi, que si los griegos, que no. O sea, este libro también abre, digamos, una ventana hacia el futuro muy crítica. La parte del siglo XX en adelante me parece buenísima, llena de conceptos cada vez más abstractos, pero más apasionantes, ¿no? Y bueno, como se dice, ¿no? Si no entendemos nuestro pasado y si no entendemos cómo hemos llegado aquí, no podemos saber lo que nos depara el futuro y no podemos reaccionar a él o incluso pedirle a la inteligencia artificial que nos explique quién es Daniel Torregrosa. Entonces, yo le doy las gracias a Daniel Torregrosa por recordármelo y por recopilar todo esto. Daniel, no sé si tú quieres añadir algo más. De verdad, muchas gracias a todos por venir aquí, Antonio. Me ha encantado la presentación y de verdad seguirle la pista, Antonio, porque yo creo que si como te apasiona esto vas a ser un autor que luego yo diré por allí, a mí me presentó una vez un libro, Antonio. Bueno, cuando yo hago un libro tú escribes 10. No, que en el tiempo, que eso es lo que decía, que tenía envidia de ti, que eres súper prolífico. No, estos son encargos y tiempos de... Es decir, tiene que estar antes del 15 de septiembre y estás sufriendo en mi casa. Bueno, pero lo haces. Entonces, no os lo perdáis, de verdad, muy interesante regalárselo a todo el mundo que tenga mínimo interés por la ciencia y si no, lo va a encontrar. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Da tiempo, sí.